queremos enfocarnos sobre este conflicto que se da, que de alguna forma sorprende para algunos y otros que conocen un poco más a raíz, más de fondo, el conflicto, el problema. También quienes manejan un poco de información, es muy bueno también expresarnos, desarrollar un poquito esta materia en la mañana. Y para hablar sobre el tema, quiero aprovechar, antes de la pausa, saludar también, ya darle la bienvenida a la mañana de contacto al licenciado Elvio Cantero, a quien le saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día para vos, estimado locutor que siempre nos acompaña en la mañana, ¿verdad? Con su programa especial, Efraín siempre acompaña, informa, musicaliza la mañana, hace que la mañana sea más interesante. Para mí siempre es una gran satisfacción, Efraín, poder compartir con tu audiencia este tema tan importante, porque a veces pensamos que es un tema que solo es aislado con la gente de allá. Sí, allá, y que a nosotros Oriente no nos afecta. Exacto, pero así como vos dijiste, hay gente acá, por ejemplo, descendientes de judíos, que son paraguayos, que viven acá, que tienen hijos, que tienen sobrinos, que tienen nietos. No sé si escuchaste que inclusive hay soldados paraguayos, pero que tienen origen judío. Uh-huh. Incluso que prestan servicios allí. Exactamente. Allá, en este caso. Sí, por allí entonces algo muy interesante, muy importante para conocer un poco más, porque observando un poco, hoy tenemos acceso, prácticamente la sociedad tiene acceso a las redes sociales, a consumir información, que muchas veces también hay muchas informaciones que no son reales, son informaciones manipuladas. Incluso hablando de manipuladas, muchas veces no estamos diciendo, no afirmamos que no sean informaciones totalmente veraces, sino más bien se tiene una cierta inclinación para favorecer o desfavorecer, sea cual sea el bando, digamos, ¿no? Sí, así mismo es, porque viste que toda información es una lectura que se hace sobre la realidad. Al informar, vos estás haciendo una lectura desde tu mundo particular, desde tus intereses, o tu perspectiva de tu formación, de tu cultura, tu ideología, tu educación. Una serie de factores influyen ahí. Incluso de repente, si por motivos muy personales, a veces alguien busca inclinarse o favorecer a un lado. Evidentemente, si yo soy judío, claro, evidentemente la lectura que yo voy a hacer, Efraín, va a ser diferente que alguien como vos que no tiene esa relación étnica con el judaísmo. Uh-huh. Y bueno, uno se posiciona en base a eso. Sí. Y muchas veces tratamos de influenciar. Buscamos influenciar, ganar adeptos, tratando de favorecer a donde yo también me inclino en este caso. Sí. Suponete la siguiente situación, Efraín. Vos agarrás una información que viene, por ejemplo, de Israel, o vos agarrás una reflexión, una meditación o un análisis del hecho de un israelí, y por el otro lado vos tomás un estudio, un análisis hecho por un palestino. La perspectiva va a ser totalmente diferente, Efraín. Muy distinta. Podemos hablar un poco de historia, avanzar siglos antes para ver cómo se da el inicio de todo este conflicto, sí, para conocer un poco más profundamente. Es importante eso, contextualizar bien este conflicto actual y saber que eso tiene una raíz, inclusive bíblica, podemos decir, Efraín. Sí, porque parte de la historia se refleja bíblicamente. Exactamente, porque esa franja que hoy en día se llama Palestina, la franja donde están conviviendo palestinos e israelíes, tiene una historia muy larga. Y no es de ahora. No. Hace siglos, sí, que están como vecinos. Siempre fueron vecinos, tienen un tronco común en cuanto a etnia. A etnia también. Por eso se le dice semita, se le llama semita. A la gente que vive en esa zona. Entonces, en esa época, en el contexto bíblico, como dije, eso es una franja que comunicaba en esa época dos grandes potencias. Egipto por un lado
Y por el otro lado era una potencia de turno que fue, por ejemplo, Asiria, que Asiria. fue Babilonia, y luego vinieron los griegos. Los grandes Por reinos último, de la época. Exacto, y por último, los romanos. Los imperios que se fueron Los formando. grandes imperios. Sí, los grandes imperios. Entonces siempre fue una franja que es una especie de vía de comunicación entre dos grandes imperios. Y en ese territorio vivían varias culturas y siempre fueron sometidos por estas grandes potencias. A veces inicialmente por los egipcios, que era una potencia. Ujú. Egipto fue una potencia muy grande en la época de los grandes emperadores egipcios, ¿verdad? Por ejemplo, Ramsés I, Ramsés II, fueron grandes faraones de su época y tenían un poder y un ejército impresionante. Pero posteriormente surgieron del otro lado de la franja, Ujú. de esa vía de comunicación, imperios como Asiria, como los babilonios, los griegos y los romanos. O sea que ese lugar geográficamente siempre estuvo en la ruta de comunicación y se vio sometido a estos imperios cada vez que buscaban dominar esa franja. Asimismo, era una ruta comercial que Una unía ruta. dos grandes imperios del momento y como siempre se requería una vía de acceso para comercializar productos y compañía, se utilizaba eso. Quien tenía el poder sobre esa ruta comercial dominaba el comercio. Consta que allí está el mar Mediterráneo, ¿no? Asimismo es, pero era mucho más fácil hacerlo por tierra que por mar, ¿verdad? Debido a las condiciones climáticas habitualmente del mar. Correcto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hablamos del origen de los filisteos, como así también del momento que los israelitas también, en el momento los israelíes llegaron a dominar ese espacio, porque ellos consideran hoy suyo, algo que según ellos les pertenece de aquellos Sí. siglos atrás. Porque nosotros tenemos que entender que en el contexto bíblico, Ujú. los romanos ocuparon ese espacio, hubo una rebelión en dos oportunidades. Ujú. Los judíos de esa época se rebelaron contra el imperio romano y perdieron las dos guerras. En el año 70 de nuestra era. Ese y fue en el primer conflicto. el primer conflicto. Y ahí, ¿qué pasó? 2 años aproximadamente duró esa guerra. Ahí los romanos atacaron la ciudad de Jerusalén, ocuparon y mataron a los principales líderes y empezaron a desterrar también a los judíos de Jerusalén. Y luego ocurrió una segunda guerra en el 132 de nuestra era hasta el 135. Y esa fue la guerra definitiva. Realmente ahí sí los romanos ya no perdonaron más a los judíos y desterraron, mataron por supuesto a los principales líderes y desterró prácticamente a todo el mundo, sobre todo de Jerusalén. Jerusalén prácticamente quedó sin población. Jerusalén siempre fue la ciudad donde prácticamente se le tenía el punto principal, donde nucleaba la clase religiosa de líderes y políticos de Israel. Por supuesto, porque era el centro religioso El centro. esencial del judaísmo. Inclusive judíos de la diáspora, dicen, que vivía en el extranjero, por ejemplo en Alejandría, en Egipto, Ujú. vivía en otras ciudades importantes de cultura griega, inclusive de Roma se iban en las A fiestas Jerusalén. importantes en Jerusalén. A Jerusalén. Sí. Bueno, era un símbolo prácticamente Un religioso. símbolo, el símbolo más importante de la tradición religiosa judía era el templo de Jerusalén. Tanto que hoy en día se cuestiona bastante cuando hay países que quieren instalar sus embajadas. Cuestionan que designen su embajada en Jerusalén, por ejemplo, o cerca de Jerusalén. Así mismo Se molestan por eso. Se molestan porque hoy en día Jerusalén es una ciudad representativa, simbólica, para 3 tradiciones religiosas muy importantes: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. También. Bien, después de ser desterrados en la segunda rebelión de los judíos, prácticamente esa tierra, ese país prácticamente quedó a mano de los romanos. ¿Y a quiénes le cedió? ¿Cómo se manejó eso? Mira, con el tiempo después, ¿qué pasó? Vinieron los árabes. Ponemos allá por el siglo
XIV, siglo XV, XVI aproximadamente, los árabes prácticamente tomaron toda esa región del Medio Oriente. Volvieron a tomar. Sí, los árabes. Los árabes. Con el islamismo. Porque no hay que olvidarse que con el surgimiento del Islam, ellos proponían lo que se llama la Guerra Santa. Entonces tenían que difundir la palabra de Alá. De Alá. Y tenía que convertir a las personas para el islamismo, para el Islam. El islamismo, el Islam tiene una misma raíz con relación al judaísmo. Tiene, ¿no? Las tres grandes tradiciones religiosas tienen una raíz en común. Por eso hay muchas cosas que realmente son parecidas a estas tradiciones, y claro, después tienen sus peculiaridades, que es normal en cada religión, ¿verdad? Sí. Cada tradición religiosa. Bien, pero como te estaba comentando, viene el islamismo con los árabes. Ellos prácticamente toman toda esa zona del Medio Oriente, se pelean, hay guerras contra el cristianismo, contra ejércitos de imperios y reinos occidentales de Europa. ¿Te acordás de las famosas cruzadas? Las cruzadas se ubican justamente. ¿Tuvieron parte? En esa época. En que los árabes tomaron, por ejemplo, Jerusalén, que era el símbolo espiritual del cristianismo también. De allí surgió el interés de las cruzadas de buscar proteger Jerusalén. Retomar Jerusalén. Por la importancia que tiene dentro del cristianismo, ¿verdad? Por esa razón. Sí, por esa razón. Y luego sabemos que siempre hay intereses económicos también detrás de las cruzadas, ¿verdad? Los reinos, los reyes tenían sus intereses. Pero las cruzadas fueron también, una misión enviada por la Iglesia Católica. Apoyada por el Papa de turno siempre. Siempre. Ok. Pasaron los siglos y los judíos se mantenían generación tras generación dispersos por todo el continente. Así mismo es, por todos lados hay judíos, pero también había judíos que vivían ahí. También vivían en esa región. ¿Y qué pasó después? Los árabes perdieron terreno y ahí quedó bajo la tutela del Imperio Otomano. Desde el siglo, más o menos 1500 y poco, hasta el siglo XX. Lo que es el Imperio Otomano actualmente, ¿a cuál país, dónde está actualmente ese imperio? ¿Qué país representa hoy en día ese imperio? Es Turquía. Turquía. Sí. La base del Imperio Otomano siempre fue desde Turquía. Bien, pero ellos tenían bajo su poder todos esos territorios del Medio Oriente. Es Siria, lo que es Israel, lo que es Palestina, toda esa región. Hasta el siglo XX. Solemos ver mucha posición de enemistad de Irán con Israel. ¿Qué les motiva? Y ese es el tema religioso ya. Es un tema religioso ya. Es un tema religioso. ¿Por qué? Porque Irán, podemos decir, Irán representa hoy en día lo que anteriormente era el Imperio Persa. El Imperio Persa. Los iraníes son persas. Son persas. Ellos no son árabes. Son persas. No son árabes. Porque nosotros tenemos que distinguir entre el ser árabe y el ser musulmán. Son dos cosas diferentes. Ser musulmán es ser de una religión determinada. Ser árabe es pertenecer a un grupo étnico que habla el árabe. Correcto. Ahora, para que me quede claro, ¿el ser musulmán tiene mucho que ver con el islamismo? Por supuesto, básicamente. ¿Por qué? Porque yo puedo ser musulmán sin ser árabe. Sin ser árabe. Por supuesto. Puede ser. Hay muchos musulmanes que no son árabes. Lo que pasa es que por mucho tiempo la etnia de los árabes sirvió de base para la expansión del islamismo. Entonces vemos algo en común con relación al islamismo por el lado de los persas, los iraníes, con estar siempre a favor de estas manifestaciones del grupo Hamas. Sí, porque ahí está. Ahí, ¿qué es lo que ellos tienen en común? Palestinos,
árabes, con los iraníes, que son persas. Es la religión. La religión que los une entonces. Exactamente. Hoy en día vemos, suelo observar, por ejemplo, el mapa geográficamente Sí. de lo que era la extensión de Palestina, antes de que la ONU llegara a intervenir para que los judíos vuelvan a retomar su territorio. Bien, ese es el antecedente más reciente de esta Ya, problemática que ya. es compleja, Efraín. Bien, hay una declaración que justamente se llama Declaración Balfour, que es una declaración que hizo el Imperio Británico. Estamos hablando del año 1917, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y en qué consistía esa declaración de Balfour? Decía que el Imperio Británico, la importancia de que los israelíes pudieran tener su propio territorio en esa zona donde ellos históricamente estaban asentados. Entonces, a partir de ahí surge de vuelta este interés por ese territorio. A partir de ahí, porque antes no había ese interés. No había porque O sea, todos estaban dispersos. no había un líder entre los judíos que, bueno, que empezaba a impulsar esta idea de volver a retomar. Así mismo es. Y a partir de ahí surge. ¿Por qué? Porque hay un interés geopolítico también. ¿Cuál era el interés del Imperio Británico? Ellos propusieron. Sí, y que se pudiera quitar de esa zona al Imperio Otomano. Ah, Entonces, era una estrategia geopolítica de parte del Imperio Británico, quitarle a los otomanos de esa zona, y la única forma de hacerlo es volver a ubicar apoyando a los judíos. a los judíos. Bueno, esa fue la declaración de Balfour, que fue el primer ministro de esa época del Imperio Británico. Bueno, después surge este tema de instalar eso en las Naciones Unidas. No hay que olvidarse que Naciones Unidas empezó a existir o se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya había un interés y el Imperio Británico ya hizo lobby a favor de esta propuesta de crear un territorio para los judíos. Algo que no fue inmediato. No fue inmediato, evidentemente, porque también estaban los árabes, los palestinos que vivían en la zona y que tenían interés también de formar su propio territorio. Me imagino de cómo habrán tomado los palestinos y los árabes en ese momento, y más también cuando estamos hablando del contexto de la religiosidad de los musulmanes, cuando surgió este plan por parte del Imperio Británico. ¿Qué es lo que hizo esto? Hizo encender de vuelta ese espíritu de los árabes, de los musulmanes, ¿entendés? Y empezó de vuelta la problemática religiosa y política con los judíos. Porque anteriormente todo el mundo convivía y había pequeños problemas. Porque es importante destacar que, por ejemplo, hay árabes que son seguidores del judaísmo. También. Y hay judíos que son seguidores de raza judía, no de religión, que también profesan el islamismo. El islamismo. Eso se puede apreciar en esa generación actual. Así mismo es. ¿Por qué? Porque la religión judía también ha trascendido ya simplemente la raza judía. También. Porque anteriormente era así, pues. Que no se podía distinguir la raza de la religión. No se podía. No se podía. Y yo te digo, hay muchos israelíes ya no, que viven inclusive en Israel y no profesan más la religión judía. Ya no. Ya no. O sea que hay una diversidad. O sea Hay una diversidad. En ese punto, desde esa perspectiva, es muy importante entender que en Israel existe una democracia. A diferencia, por ejemplo, de Irán, que propone un estado más teocrático, más dictatorial. Dictatorial. Religioso también, ¿eh? Por supuesto. Sí, religioso. Ese pues es el tema, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que se propone desde Occidente? Una democracia secular, que no responda a una determinada religión. O sea que hoy es la piedra en el zapato
para los países vecinos. Es una piedra del punto de vista de la vivencia de la democracia y también del punto de vista militar. Israel tiene uno de los ejércitos más modernos del mundo. Efraín. Ok, ahora, una vez que los judíos retomaron, creo que se les cedió una pequeña parte de lo que era toda Palestina en la época. Por supuesto, se les cedió y ya hubo un reclamo de parte de los palestinos que vivían en la zona también, ¿verdad? ¿Por qué ellos nomás y nosotros no? Por eso, ¿qué pasó? En 1947, ¿qué hizo Israel? Su declaración de independencia. Y en 1948 la ONU reconoció eso y propuso que se creara dos estados. Un estado israelí y un estado palestino. En ese momento se tuvo participación de los países que hacían parte de la ONU, entiendo, para poder posicionarse en estar a favor o no para que se declarara. Claro, y sobre todo lo que más de cierta forma se respaldó en la propuesta del Estado de Israel. Por eso rápidamente desde la ONU se reconoció eso, pero al mismo tiempo ya se decía que Palestina también necesitaba su propio territorio. Pero lo primero en ser reconocido fue el Estado de Israel. Ahora, lo que estamos viendo en todos estos, ¿son cuántas décadas? Desde el 48. Sí. Y sí, son 7 décadas. Sí. 7 décadas. En este lapso de 7 décadas surgieron muchos conflictos. Bueno, muchos. Pero ¿cuál era la propuesta desde la ONU? 2 estados y que Jerusalén, que siempre es el tema de discordia. Hasta hoy. Hasta hoy. Quedara en manos de una comisión internacional o quedara en manos de la ONU que pueda realmente administrar la ciudad. ¿Por qué se propuso eso? ¿Por ser un símbolo? Y sí, porque es el símbolo de las 3 tradiciones religiosas más importantes. Mantenerlo al margen. Exactamente, porque puede generar muchos conflictos eso. Y eso es lo que está generando hoy en día. Eso que hablamos de que la gente cambie, por ejemplo, su embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén. Eso está generando problemas. Roncha, ¿en quiénes? En los países árabes. Árabes musulmanes. Ese le va a disgustar a Irán, le va a disgustar a Siria, le va a disgustar a Líbano, le va a disgustar a Egipto, le va a disgustar a Arabia Saudita, etcétera. La base, el motivo, siempre estamos hablando entonces en lo religioso. Lo religioso y político. Y político. Así es. Y hay un punto importante. Ellos conviven en esa zona pequeña, porque es una zona pequeña eso. No es grande. Sí, no es grande. Y ahí, ¿cuáles son los territorios palestinos, Efraín? Ahí Palestina tiene 2 territorios bajo su control con 2 administraciones políticas diferentes. Está la franja de Gaza que queda cerca del mar Mediterráneo. Y esa franja es un estrecho corredor nomás. Ponerle que su longitud de extensión máxima es de 43 kilómetros. Y tiene más o menos de ancho entre 12 y 6 kilómetros. Nada más. Y con una población superior a 2 millones de habitantes según el censo del 2021. Un número bastante elevado. Elevado. Por eso que se dice que la densidad poblacional de esa zona de la Franja de Gaza es una de las mayores densidades poblacionales del mundo, Efraín. ¿Y qué es lo que les divide como frontera? Ellos, ¿qué hicieron los israelíes? Colocaron un muro en todo ese trayecto, toda la frontera, el límite con la Franja de Gaza, y que ese muro está totalmente controlado por los israelíes, por el Estado de Israel, totalmente controlado. Ellos invirtieron más de $1.000 millones en todo eso. Históricamente, y volviendo a lo que es bíblicamente, se entiende que la Franja de Gaza siempre fue un lugar utilizado por los filisteos. Por filisteos, por arameos, varios
varias tribus y etnias que convivían ahí, se peleaban constantemente. ¿Vos te acordás que históricamente el pueblo de Israel tuvo una guerra bastante fuerte con los filisteos? Sí, ¿Te bastante. acordás de esta historia bíblica de David y el Goliat, el y gigante, Goliat? el gigante. Y eso justamente retrata ese conflicto que había entre los judíos, los israelitas, mejor dicho, Ujú. y los filisteos. En aquel entonces. Sí, estamos hablando del siglo 9, 8, 7 antes de Cristo. Ahora, el otro territorio que es manejado por los palestinos y es Cisjordania. una administración independiente. Diferente. También. La Cisjordania, que es un territorio más extenso, está administrada por otro grupo de palestinos que no son tan radicales que este grupo de Hamas, que está en el poder en la Franja de Gaza. El mayor conflicto que se da siempre es con la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque el grupo Hamas es un grupo extremista, que por muchos ellos son considerados que son terroristas. ¿Entendés? Cisjordania no, No, es otra administración, pero también de palestinos. de palestinos. Pero ellos no tienen ese problema. Hay, por supuesto, también problemas, pero no tan grave que es lo que se tiene con el grupo Hamas. Geográficamente están tan unidos estos territorios que si hablamos en un contexto actual, quiero imaginarme que también, aparte de lo político, existen relaciones comerciales. Por supuesto. Pero yo te digo, por ejemplo, la Franja de Gaza, el acceso a la Franja de Gaza está totalmente controlado por el Estado de Israel. Es manejado por Israel. Por el ejército de Israel. Ellos, si quieren, apagan, por ejemplo, el servicio eléctrico. Ellos le pueden cortar el servicio de agua potable. O sea que Israel provee estos servicios a Gaza. Por supuesto. Todos los servicios que necesita Gaza lo obtiene de Sí. Israel. Así mismo es. Entonces, en realidad, esto no va a tener un efecto militar serio lo que hizo el grupo Hamas en contra del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no pueden luchar de igual a igual contra el ejército israelí. Porque no hay comparación. Esto es lo que se llama una guerra asimétrica. ¿Y qué es lo que hace el grupo, estos militantes del Hamas? Ellos lo que hacen es justamente utilizar estrategias de guerrilla, de terroristas, para causar un efecto mediático. Y es la primera acción, digamos así, militar o como quieras, terrorista que ellos hicieron ahora, que tuvo un efecto así tan grande. Sí, una escalada mayor, digamos. Así mismo es. Mediáticamente. Y también porque afectó a mucha gente, porque mucha gente inocente murió. Más de 1,000 personas entre los israelíes fallecieron. Es allí donde entra mucho la parte mediática con la fuente, con la generación de la información que hoy en día nosotros consumimos, recibimos, y si no conocemos profundamente esta historia entre lo que son los filisteos, la gente que vive en Palestina, en este caso la Franja de Gaza, que es considerado palestinos, y los israelíes, ¿quién empezó? ¿Quién es el culpable de todo este conflicto? ¿Quiénes son los malos de la historia, licenciado? Y ese siempre es complicado, porque yo siempre soy de la tesis de que en una guerra no hay gente inocentes, en el sentido de no de consecuencia, porque sabemos que ¿quiénes son los que sufren la consecuencia de una guerra, Efraín? Los civiles. Habitualmente los civiles. Gente inocente, niños, sí, mujeres, gente que no tiene nada que ver con la guerra. Pero entre los actores políticos de una guerra no existen santos. Tampoco. ¿Por qué? Porque cada sector, cada grupo defiende sus intereses. Y es normal hasta cierto punto que se defienda los intereses. Claro, es lo que motiva justamente. Exacto, también que vos luches un conflicto. Por un ideal, por ciertos objetivos. Pero ¿dónde está el problema? Cuando existe el extremismo en medio y que no sean capaces de sentarse y negociar para evitar esas muertes inocentes. Ahora, las acciones que tiene este grupo Hamas condice con lo que pide
el pueblo palestino? ¿O el pueblo palestino de alguna forma se ve sometida también a los manejos de este grupo extremista? Y en realidad desde afuera lo que se ve es que el estilo, lo mismo que el estilo iraní que ya dijimos teocrático, es un estilo dictatorial, no hay espacio para el disenso. ¿Entendés? O sea que se ven sometidos entonces. Claro, ellos manejan la Franja de Gaza. Ellos utilizan tácticas y técnicas de guerrilla terrorista. Y yo te pregunto, Efraín, ¿se puede dialogar con un terrorista? No se puede. Y si ellos manejan toda esa franja, es imposible de... Es muy difícil. Disentir. Es muy difícil. Pero mucha gente también se les hace una especie de lavado de cerebro también. Y por eso también le sigue a este grupo extremista. Y se puede apreciar de cierta forma en algunas imágenes que se tiene acceso a los civiles, vamos a decirlo civiles, palestinos de la Franja de Gaza que acompañan a este grupo extremista. Y uno quiere tomarse ciertas ideas o conclusiones de que de alguna forma también apoyan las iniciativas de este grupo extremista. ¿Y si ellos ganaron las elecciones? Ellos ganaron las elecciones en la Franja de Gaza. Y bueno, la gente le dio un voto de confianza al grupo Hamas. Bueno, es como entregarle los manejos, la rienda de tu país a un loco desquiciado, por decirlo así. Y ese pues es el precio que se va a pagar ahora y se está pagando porque ya están muriendo muchos palestinos también. ¿Por qué? Porque las armas, los misiles, los cohetes que son lanzados por el ejército israelí son potentes y poderosos. Cuando hablamos de estrategias de ataque militar, quiero entender, bueno, uno por el poco espacio que tiene, geográficamente que tiene la Franja de Gaza, como vos me estás diciendo, el grupo extremista quiere impactar mediáticamente, pero ¿cómo va a impactar mediáticamente buscando que reaccione el ejército israelí aplicando sus ataques a zonas civiles? Y eso pues también, aunque parezca extraño, le conviene al grupo Hamas que mueran civiles. Le conviene. ¿Por qué? Porque eso va a generar a nivel internacional un repudio, una reacción y una toma de postura de los países árabes. Porque no hay que olvidarse que hay muchos países árabes y que también tienen mucha plata. ¿Te imaginas Arabia Saudita, Irán, y que tienen un ejército poderoso también? Que los motiva siempre el tema de fondo ser islámico. Así mismo es, porque no hay que olvidarse que había una aproximación política bastante significativa entre Arabia Saudita e Israel. Estaban aproximándose políticamente para que, por ejemplo, Arabia Saudita pueda reconocer al Estado de Israel. Estaban ya en ese proceso, en esa negociación. ¿Y esto qué hace? Esto tira todo a la basura. Todo ese proceso que ya se había hecho antes. Y ese es uno de los objetivos también de este tipo de estrategia militar, digamos. Lo que ha generado mediáticamente las imágenes de secuestros y torturas, incluso de decapitar a israelíes. Eso, de cierta forma, también ha generado a nivel internacional una reacción de Occidente. Por supuesto que sí, porque no hay que olvidarse de que el grupo Hamas es considerado por Estados Unidos de América y otros países de Europa, por ejemplo, como un grupo terrorista. Pero ¿qué es lo que quiere también causar el grupo Hamas? Es temor en la población israelí. Y ahora, ¿cómo queda esta reacción de los israelíes? Que prácticamente la última información y más reciente que estamos teniendo es que le informaba Israel a la ONU de que le cedía 24 horas a la gente de Gaza para que a la población civil que despeje Gaza, que prácticamente evacúen
Gaza. Aparentemente este conflicto podría escalar. Podría escalar porque no hay que olvidarse que Israel ya recibió una llamada de atención de Turquía, de Egipto y de Irán. 3 potencias también, ¿eh? 3 países que están cerca y que tienen una potencia, o sea, una capacidad militar ya. Que podría reaccionar. Y también Arabia Saudita. Prácticamente rodean. Y por eso, el tema es que Israel también tiene el apoyo de los Estados Unidos de América. El temor latente a nivel internacional es que tome una escalada bélica global. Primero regional. Regional. Y que puede tener incidencia a nivel mundial. Porque vos te imaginás que por un lado se meta Estados Unidos. Bueno, que Irán, por ejemplo, envía algunos misiles, porque Irán últimamente es una potencia regional del Medio Oriente muy importante ya. Y que ataque a Israel. Y que se entiende que podría contar con capacidad nuclear también. Y se dice que sí. Imagínate. Y bueno, ahí se mete Irán, se mete Turquía o qué. Ahí va a reaccionar Estados Unidos. Y es probable que Rusia se posicione también. Y ahí ya era. Y China. Imagínate. Porque Rusia y China son también aliados estratégicos. Un escenario bastante preocupante. Ojalá que no lleguemos a eso. Lo mismo la situación de Ucrania y Rusia. Porque a veces estamos en una situación complicada y a un punto cercano de que se llega a una guerra mundial y que se pueda utilizar, por ejemplo, armas nucleares. Para aquellos que muchas veces consideran, ¿y en qué me afecta a mí? Económicamente ya está afectando al petróleo. Por supuesto. Los precios del petróleo ya prácticamente se están elevando. ¿Te acordás que cuando empezó también esta guerra de Rusia y Ucrania? También. Subió el precio del petróleo. Y ahora el estrecho de Hormuz es un pequeño estrecho que es controlado ahí por Irán. Y por ahí pasan muchas cargas, muchos barcos petroleros. Imagínate que Irán cierre eso. Eso va a afectar terriblemente el precio del petróleo. A nivel mundial. 10 de la mañana con 46 minutos en nuestro país. Licenciado, es bastante interesante. Esto es bastante amplio también. Si vamos a adentrarnos en detalles de todo este conflicto, hablando un poco de historia y un contexto más actual de lo que se refiere a este conflicto entre estos vecinos, pequeños vecinos que están juntos, que podría escalar a algo mucho más grande. Para que vos veas, en este cierre quiero destacar nomás una lectura más un poco humana de la situación. ¿Cómo somos los seres humanos? Es interesante, porque nosotros somos seres humanos y eso es lo que tenemos en común todos, pero a pesar de esa cosa en común que tenemos, nuestra humanidad, nos peleamos. Increíble cómo nos matamos, cuánta gente ya murió. Ahora son más de 2.000 personas fallecidas, más de 10.000 personas heridas, conforme el recuento que tenemos. Imagínate, hay cosa que es solucionable. Si la gente tiene la predisposición de sentarse, dejar sus diferencias religiosas, ideológicas, políticas y buscar puntos de coincidencia. El inicio de estos pequeños conflictos, licenciado, es un caldo suficiente para que intereses de grandes puedan generar lo suficiente para avanzar en un conflicto mayor, porque ciertamente en la guerra, el mayor perjudicado en una guerra son los civiles, pero los más beneficiados son las grandes industrias bélicas. Y las grandes potencias del mundo. ¿Por qué? Porque siempre detrás de una guerra, como en el caso de Ucrania, por un lado vos tenés a una gran potencia que es Rusia. Pero por el otro lado vos pensás que Ucrania está sola. No. ¿Quiénes le respaldan, le envían armas y financiación? Estados Unidos de América y los países europeos. ¿Por qué? Ucrania no tiene condición financiera ni militar para pelearse de igual a igual con Rusia. No tiene.
Y allí es donde entran también... Ahí entra que los intereses de las grandes potencias del mundo. Y eso es lo que se llama un problema geopolítico. Entonces, cuando se trata de una guerra, uno siempre tiene que... ¿Y de quién está detrás de Israel? ¿Quién está detrás de Palestina? Porque hay otros intereses. ¿Quiénes son los que alimentan esto? Así mismo es. Licenciado, creo que esto por el día de hoy es suficiente y podemos seguir compartiendo en otro momento más otros contenidos también que sea de actualidad. Porque esto es actual. Tiene algo de historia, mucha historia, pero en el contexto actual da mucho que hablar. Sí. Solo para encerrar, ¿te acuerdas que hablamos de estas tres grandes tradiciones religiosas? Las tradiciones. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Esas son llamadas religiones abrahámicas. Abrahámicas. El inicio de porque esto... tiene ese tronco común. El tronco común. Para quienes quieran saber el origen. Así mismo es. Abrahámicas. Porque allí empezó. Así mismo es. Licenciado, gracias por su tiempo. Ya sabes que estamos siempre en las órdenes. En algún otro momento podemos tocar otros temas de interés para que la gente entienda de qué trata todo esto. Porque muchas veces la gente no lleva en cuenta ni la historia ni el contexto más general. Sencillamente a veces lo lleva un poco el fanatismo, por decirlo así. Así mismo es. O por consumir esa información, ese contenido mediático que se genera para ganarse adeptos, sea para uno o para el otro. Así mismo es. Excelente viernes y bueno, buen fin de semana. Igualmente licenciado. para vos y tu audiencia. La mañana nuestro contacto para ustedes.